Estimado, querida familia, sean todos cordialmente bienvenidos a nuestro webinar de prevención de trombosis de venosa profunda, organizado en colaboración con Cardinal Health. Este webinar es muy importante para nosotros como Instituto Universitario Vivesano, ya que contempla el desarrollo de la divulgación científica. Es muy importante comentarles que este webinar está siendo traducido de manera simultánea al español y al portugués, gracias a dos integrantes de nuestro equipo, Valentina Leiva y Edson Gómez. Para poder escucharlos, solo deberán hacer clic en el botón de interpretación y seleccionar el canal que deseen. Para que este mensaje sea mucho más claro, voy a dejarlo en el chat como un comentario permanente para que puedan leerlo continuamente. A todas las personas que se encuentran conectadas, queremos que también puedan participar dejándonos en el chat de qué país se encuentran en este momento y en qué lugar están disfrutando este tremendo webinar. Así que por favor, los invitamos a participar dejando en el chat de qué parte del mundo nos visitan hoy en día. Hoy tenemos una tremenda jornada junto a tres expertos, el doctor Juan Echeverry, el doctor Ricardo Martínez y el doctor André Malabasi, quienes tendrán la gran responsabilidad de actualizarnos sobre la prevención en trombosis venosa profunda, para así concluir esta actividad con una interactiva mesa de preguntas y respuestas. Mi nombre es Camilo Burto, nutricionista y gerente académico del Instituto Universitario Vivesano, y tengo la fortuna de estar acompañado de nuestro gran equipo del instituto. Les quiero presentar a todos los que nos están acompañando en este momento: Carlos Ramos, director del instituto; Lornan Herrera, brand manager; Giovanna Mendoza, coordinadora técnica; y nuestros traductores Edson Gómez y Valentina Cer. Quiero dejar con ustedes a nuestro querido director Carlos Ramos, quien tiene unas palabras para ustedes. Bienvenido, director. Hola Camilo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, al igual que todas y todos quienes están acá con nosotros. Sé que al igual que yo, estamos todos muy felices por este gran evento. Y es que estamos acá con mucho orgullo. Es de nuestro agrado poder traer en este mismo evento, el cual es para toda la comunidad posible, ya que traemos a los mejores especialistas para que de esta forma puedan deleitarnos a todos con su conocimiento. El Instituto Universitario Vivesano sigue creciendo y estas instancias son muy importantes para consolidar estas grandes bases institucionales que día a día nosotros tenemos. En este mes de la prevención de la trombosis venosa profunda, queremos darle contenido de calidad basado en la evidencia más pura que pueda existir. Así que Camilo, de verdad que estoy muy feliz y a la expectativa de esta gran colaboración con Cardinal Health y de este gran evento con grandes especialistas. Muchas gracias, querido director. También queremos sumar a esta participación a Luis Cortés, Medical Science Lead, LATAM, de Cardinal Health. Bienvenido, Luis. ¿Cómo le va? Hola Camilo, hola a todas y a todos, a los participantes. Y el teléfono de la vecina de María. Se nos puso un audio, pero ya está todo solucionado. No, saludos a todas y a todos, muchas gracias por conectarse, tal como nos dijo Carlos. Estamos cerrando el mes de la prevención de la trombosis. El 13 de octubre fue el Día Mundial contra la trombosis, un aspecto importante en la prevención, y llevamos tiempo ya trabajando con el doctor Echeverry, con el doctor André Malabasi, con el doctor Ricardo Martínez, que se nos acaba de conectar, tratando de poder aportar a la comunidad de salud
en la prevención de algo tan importante como la trombosis venosa profunda, que como van a ustedes conocer a través de los grandes especialistas que tenemos, es muy prevenible y podemos hacer muchos más esfuerzos para prevenirla. Así que le agradezco a todos y a todos que se hayan conectado y espero que tengamos una jornada maravillosa, que sin duda así será. Muchas gracias, Camilo, ahí los dejo a ti para seguir con la moderación. Muchas gracias, Luis. Y efectivamente hoy día tenemos una gran convocatoria de muchas partes del mundo, principalmente desde Guatemala, desde Brasil, también desde Honduras, desde Ecuador, desde Santo Andrés, Sao Paulo, Brasil, nuevamente México representando, Chihuahua, Oaxaca, Costa Rica, tremendos lugares sumamente importantes para poder darles la bienvenida a este gran evento. Siguiendo con esta presentación, quiero dejar con ustedes a nuestra coordinadora técnica, Giovanna Mendoza, que les va a hablar de una serie de pasos muy importantes para el desarrollo de esta jornada. Bienvenida, Giovanna. Hola. Muy buenas noches a todas y todas las personas que están conectadas, agradecidos de antemano por estar con nosotros esta noche. El objetivo de esta reunión es abordar con distintas especialidades la prevención de la trombosis venosa profunda. Yo les quería comentar a los 71 participantes que están ahora, recordarles que esta actividad es con certificado, está incluido el certificado de participación. Deberán seguir unos pasos, aquí se está viendo la pantalla, deberán seguir algunos pasos que les voy a indicar en el chat, como es registrarse en la página de Vive Sano Academy, en el cual será emitido el certificado de forma automática, completando solo las 3 lecciones como leídas, como completadas. De esta forma, ustedes recuerden, y lo importante, ya está también en el aula, pero vale la pena mencionarlo, es editar su perfil, cómo quieren que salga en el certificado, nombre, apellido, documento de identidad, para que al final el certificado pueda generarse de forma satisfactoria. Ante cualquier duda sobre el certificado, van a tener un canal de atención que también les voy a comunicar por el chat. Sin más preámbulos, sean todos bienvenidos y que disfrutemos todos de esta gran jornada. Muchas gracias, Giovanna, por esa gran información que es muy importante para el desarrollo correcto de este gran evento. Finalmente, comentarle que luego de las presentaciones tendremos un gran sorteo, en la cual estaremos regalando una suscripción de 30 días para acceder a Vive Sano Prime, una plataforma creada por el Instituto con los más altos estándares de calidad y muy interactiva para que puedas aprender todo lo relacionado con la morfofisiología. Para ello deberán completar un link que les voy a dejar una vez que finalicemos las presentaciones. Llegó el momento, así es, llegó el momento de nuestra primera presentación. Quiero dejar con ustedes a nuestro querido doctor Juan Echeverry, anestesiólogo intensivista en Clínica Universitaria Colombia, miembro de número de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, miembro de la Asociación Colombiana de Anestesiología y Reanimación, investigador y conferencista, que les presentará sobre el rol de la medicina preoperatoria en la prevención de trombosis venosa profunda. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por esa presentación. Para mí es un placer estar compartiendo con el doctor Malavasi, con el doctor Martínez y con todas las personas que se han conectado, los conocimientos y las experiencias que hemos desarrollado en estos años trabajando en todo lo de medicina perioperatoria. Bueno, para darles un poco de contexto, yo trabajo en un hospital general. Es un hospital que es de los hospitales más grandes de acá de Bogotá. Hospital que hacemos básicamente pacientes adultos, obstetricia y estamos muy centrados en cirugía de alta complejidad,
cáncer, cirugía cardiovascular y cuidados intensivos. También contamos con un servicio de urgencias también bastante grande. Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes, ya se imaginan la cantidad de volumen que podemos estar manejando nosotros en el día a día. Bueno, desde hace ya varios años en el grupo de anestesiología de la clínica hemos querido empezar y darle como un viraje a nuestra especialidad y volverla una especialidad más asociada con el cuidado perioperatorio, que más adelante les voy a explicar de qué se trata. Bueno, hacer un corto resumen del tema que nos trae hoy acá. La trombosis venosa asociada al cuidado de la salud es una trombosis que se produce como resultado de una hospitalización, una cirugía o algún tratamiento médico y se denomina entonces tromboembolismo venoso asociado a la atención médica. Como muchos de ustedes saben, la trombosis venosa asociada al cuidado de la salud es un problema, digamos, delicado. Es un problema que afecta en todos los países del mundo a pacientes de tipo médico o tipo quirúrgico. Es un tema que es prevenible y es ahí donde nosotros queremos hacer todo el énfasis en que la trombosis venosa tiene un alto componente de prevención y queremos evitar pues, eventos que nos lleven a morbilidad adicional para el paciente. Y el otro punto es que la trombosis venosa generalmente, si cogemos todos nuestros hospitales, estamos todavía fallando en que los pacientes reciban la adecuada prevención. Entonces, por eso este mes de la trombosis, de la prevención de la trombosis es tan importante, para hacer otra vez énfasis en los mensajes más importantes para el cuidado de nuestros pacientes. En esta gráfica les quiero mostrar... Doctor, un segundo. Estamos teniendo problemas para poder ver su pantalla. ¿Le parece si hacemos un segundo intento para poder volver a compartir? Perfecto. Muchas gracias. Ahí ya le di slideshow. ¿Me dices, por favor? No, doctor. Si es que puede volver a compartir pantalla con las opciones de compartición nuevamente. Estamos presentando algunas situaciones técnicas. Les pedimos a nuestros asistentes que se mantengan conectados. Luego también van a poder acceder a esta presentación y grabación de la misma. Así que lo esperamos nuevamente para que puedan confirmar y comentarles también este tremendo premio que les comentaba en un inicio, la posibilidad de ganarse un mes de suscripción de la plataforma Vive Sano Prime, una plataforma creada por el Instituto Universitario Vive Sano, la cual entrega una serie de modelos audiovisuales muy interesantes para el desarrollo y el estudio de la morfofisiología. Doctor, creo que lo volvimos a ver nuevamente. Ahora su presentación ya está siendo proyectada. Le pedimos que pueda abrir su micrófono y cámara para poder verlo y continuar con su gran presentación. ¿Estamos otra vez conectados, Camilo? Ahora sí, doctor. Perfecto, mis disculpas. Entonces,
Estaba diciendo que la trombosis venosa pues, es un problema persistente, prevenible y poco he actuado en hacer la profilaxis suficiente para poder atacar el problema de fondo. Cuando tenemos en el posoperatorio inmediato de alguno de nuestros pacientes un episodio ya sea de trombosis venosa o tromboembolismo pulmonar, en esta gráfica vemos los costos asociados a ese cuidado. En promedio el paciente puede durar hasta 2 semanas hospitalizados adicionales a la hospitalización por la cirugía, y los costos que se han calculado en Estados Unidos pueden ser alrededor de $30,000. Esos son costos pues altísimos, sin contar probablemente las secuelas y la disabilidad que va a tener el paciente posteriormente. Entonces, si queremos nosotros trabajar en la prevención, tenemos que pues, estar muy atentos para evitar llegar a catástrofes como estas de 2 semanas de hospitalización adicionales y unos costos que en nuestro medio pues, son completamente prohibitivos. En el mundo, las principales causas de mortalidad son la enfermedad coronaria y los accidentes cerebrovasculares, pero lo que está saliendo ahorita con la posibilidad de que la gente pueda acceder a más cantidad de procedimientos quirúrgicos es que la tercera causa de mortalidad es la mortalidad postoperatoria y puede ser hasta el 7.7% de toda la mortalidad global. Entonces vemos que la mortalidad postoperatoria se ha vuelto un tema fundamental y no solo en el campo de la trombosis venosa, sino otro tipo de problemas como neumonías, infecciones asociadas a dispositivos médicos que pueden estar moviendo esta mortalidad postoperatoria a estos niveles. Es aquí donde nosotros como anestesiólogos tenemos un papel muy importante. Ya desde hace varios años se está hablando que el modelo que estamos llevando a nivel del cuidado de la salud, donde es un modelo más basado en productividad, lo tenemos que ir cambiando hacia un modelo mayor basado en el valor. Nosotros en el hospital tenemos que propender de que todos los procedimientos y todas las intervenciones que hagamos tengan un valor agregado a la salud del paciente, más que una cantidad de procedimientos. Lo que queremos es hacer unos procedimientos de alta calidad donde el paciente pueda tener y recuperar otra vez su estado de salud y volverse a incorporar a la sociedad de una forma funcional. Este artículo yo se lo recomiendo mucho, un artículo que salió en Anestesiology el año pasado y resume en gran parte el pensamiento pues, que queremos nosotros aplicar en nuestros pacientes. La atención médica basada en el valor se maneja desde varios puntos. Tiene que ser segura, debe ser efectiva, debe ser eficiente, debe ser centrada en el paciente, debe ser a tiempo y debe ser con equidad. Si logramos este sitio de calidad donde queremos estar, muy probablemente los costos se van a disminuir. Y es ahí donde nuestros administradores, que son los que están tratando de manejar nuestros hospitales desde un criterio de sostenibilidad, van a ver los resultados. La atención médica basada en el valor es un concepto que tenemos que introyectar y tenemos que empezar a crear las medidas que nos permitan decir que sí estamos pasando de la productividad al valor en el sistema de salud. Todos los proveedores, los médicos y los funcionarios del hospital deben estar incluidos en este modelo. Y con esto vamos a lograr reducir los efectos en las enfermedades crónicas y el paciente obviamente va a tener un mayor beneficio. Como les decía, si logramos aplicar este esquema, vamos a lograr la disminución en la estancia hospitalaria
y seguramente en las medidas de calidad del hospital vamos a ver el resultado al final. ¿Cuál es el papel de nosotros como anestesiólogos? Los anestesiólogos estamos posesionados en una parte muy importante del ciclo quirúrgico. Cuando hablamos del ciclo quirúrgico hablamos de las tres partes, que es el preoperatorio, el intraoperatorio y el posoperatorio. Y nosotros estamos actuando en toda esta cadena para mejorar los desenlaces. El primer contacto que tenemos nosotros con el paciente es la optimización prequirúrgica. Antes nosotros lo llamábamos la valoración preoperatoria o la aprobación de que el paciente fuera a cirugía. Ya ahorita nos estamos involucrando en más un esquema de optimización prequirúrgica. El paciente llega al consultorio nuestro, llega pues con su orden de cirugía y es ahí donde nosotros empezamos luego de hacer pues todo el interrogatorio, el examen físico, a detectar qué factores de riesgo nosotros podemos intervenir para que el paciente llegue lo mejor posible a cirugía. Entonces, por ponerles un ejemplo, un tema, obesidad. Si el paciente tiene sobrepeso y la cirugía no es una cirugía que requiera una urgencia cercana, es importante de pronto nosotros ponerle un stop al plan quirúrgico y poner al paciente en un plan de disminución de peso, de modo que llegue a cirugía con mejor índice de masa corporal. También en la parte pulmonar o manejo de la presión arterial y en la parte de riesgo de trombosis venosa, obviamente dentro del examen físico estamos valorando qué tan alto es el riesgo. Y nosotros trabajamos con otro grupo de profesionales en la clínica donde referimos los pacientes para que les hagan esa optimización. También lo hacemos desde el punto de vista si el paciente tiene anticoagulado o necesita iniciar anticoagulación prequirúrgica para que se haga preoperatoriamente. Que la evidencia muestra que la estratificación del riesgo y las medidas profilácticas son efectivas. Lo que nos toca es seguir tratando de que la implementación se logre en nuestros hospitales. Estos datos ya están un poco antiguos, pero para el 2007, por ejemplo, la cantidad de pacientes que se le hacía tromboprofilaxis estaba en el 61%. Yo creo que últimamente hemos mejorado esas cifras, pero cuando se valora la calidad de esa tromboprofilaxis, viene a ser solo el 33%. O sea, no solo es hacer la tromboprofilaxis, sino que se haga en forma efectiva y con calidad. Y ahorita venimos al debate que tenemos últimamente y es el rol de nosotros como anestesiólogos dentro del hospital. Tenemos dos tipos de profesionales que interactúan en el posoperatorio, nosotros como anestesiólogos y los hospitalarios. Entonces, queremos cada vez más que el anestesiólogo se salga de salas de cirugía y esté presente en los pisos apoyando el posoperatorio de los pacientes. Con la clínica del dolor, por ejemplo, lo hacemos y también tener una interacción cercana con los cirujanos en cómo va el posoperatorio y qué podemos hacer para que el paciente pueda ser dado de alta en una forma más segura y más pronto. Entonces, nosotros pues todo esto lo llamamos optimización prequirúrgica y hacemos todo este enfoque. Cuando el paciente llega al consultorio, luego de hacerle toda la valoración, nosotros este es un screenshot de lo que hacemos nosotros en el consultorio todos los días, hacemos estas escalas de riesgo. Para los que no están familiarizados, la escala de la Asociación de la Sociedad de Anestesia Americana tiene
estos 6 niveles, que es ASA 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Normalmente la mayoría de los pacientes que tenemos nosotros en la clínica están más o menos en estos 3 niveles, donde ASA 1 es un paciente sano, ASA 2 es un paciente que tiene una enfermedad crónica controlada, y ASA 3 un paciente que tiene una enfermedad crónica que no está controlada adecuadamente. Es aquí, en estos pacientes de ASA 2, ASA 3, donde nosotros tratamos de hacer la mayor optimización prequirúrgica. También los agrupamos si el paciente viene en una cirugía electiva o prioritaria. Cirugía electiva la denominamos una cirugía que pueda ser realizada en los próximos 2 meses. Y les aplicamos todas estas escalas de riesgo de náuseas y vómito postoperatorio, cuál es su fragilidad, si el paciente es anciano, riesgos cardiovasculares, mortalidad, si el paciente va para cirugía cardíaca, cuáles son las escalas de riesgo que se les puede aplicar, o si va para cirugía de tórax. También les aplicamos la escala del Colegio de Cirujanos, donde tenemos una escala de riesgo. Y finalmente, aquí les quería mostrar, estamos aplicando la escala para riesgo de trombosis venosa y tromboembolismo pulmonar. En el software que corremos tenemos, va tomando el tipo de cirugía que se va a hacer, si la cirugía es de riesgo mayor o intermedio, la edad, el sexo, el peso, la talla, y si el paciente tiene antecedentes de cáncer, historia de trombosis venosas previas o historia familiar, si el paciente está infectado o tiene dispositivos como un catéter venoso central, y podemos hacer ajustes adicionales para otros riesgos. Esto nos da una escala de riesgo periaperatorio para trombosis venosa, y eso queda ya en el registro preanestésico, de modo que cuando el paciente llega al quirófano ya tenemos una idea de qué tanto cuidado tenemos que tener con el paciente para hacer la profilaxis adecuada. Ya cuando llegamos al intraoperatorio, somos muy cuidadosos en hacer lo que se llama la lista de chequeo y discutir con el equipo prequirúrgico antes de empezar la anestesia, en el punto cero pues de la cirugía, que tengamos todo listo. Tenemos pues lista de chequeo donde miramos que estemos con todos los parámetros de seguridad adecuados, ayuno, que tengamos todos los insumos, verificamos si hay alergias, pacientes que tienen riesgo de broncoaspiración, pacientes que están tomando anticoagulantes y fueron suspendidos o van a ser continuados durante la cirugía, y si tenemos reserva de sangre. Antes de la pausa quirúrgica, antes de la incisión, hacemos otra pausa y volvemos a verificar que todo esté bien, que tengamos imágenes diagnósticas, pasos inesperados, si tenemos alguna preocupación por la gravedad del paciente, si requiere cuidado intensivo. Y al final de la cirugía siempre vamos a chequear este punto, si recomendamos la tromboprofilaxis, y la discutimos activamente con el equipo quirúrgico, si el paciente va a recibir, va a seguir con la compresión, las medias antiembólicas, si vamos a aplicar profilaxis farmacológica, de qué tipo y a qué dosis. Eso lo discutimos antes de hacer ya el cierre ya del récord de anestesia, y el paciente que va a ser llevado ya sea a la unidad de cuidado posanestésico o al cuidado intensivo. Esto es como nosotros trabajamos usualmente en la clínica. Aquí vemos el paciente con sus medidas de compresión graduada y con su compresión neumática intermitente. Casi todo, pues el 100% de los pacientes de alta complejidad que hacemos, se les aplica pues este protocolo. Tratamos de mantener este tipo de medidas en recuperación o ya sea en cuidado intensivo cuando el paciente vaya a ser trasladado. Les recomiendo mucho esta guía. Es una guía australiana, es una guía que a mí se me hace pues muy útil, la he revisado varias veces, me parece que es muy concisa y va
dando recomendaciones cómo hacer la implementación de protocolos para la prevención de tromboembolismo en nuestros hospitales. En otra presentación que había hecho la otra vez, había hecho un resumen de esto y está además gratuita online y pues vale la pena revisarla. Bueno, finalmente también a nivel de los comités, estamos participando desde el grupo de anestesia en comités de alto riesgo. Cuando los pacientes vemos que tienen alto riesgo de complicaciones prequirúrgicas, citamos comités de alto riesgo antes de ser llevados a cirugía, donde discutimos con medicina interna, cardiología, ya sea las especialidades quirúrgicas, ortopedia, cirugía de tórax, cirugía cardiovascular, y vamos elaborando un plan adecuado para que el riesgo preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio sea el menor posible. Bueno, entonces es así como nosotros estamos tratando de llevar la especialidad de anestesia a una proyección más hacia el hospital, donde ya el anestesiólogo deja ya de ser un rol más pasivo, de solo administrar anestesia y que nos vaya en el intraoperatorio para proyectarnos en el prequirúrgico y en el posoperatorio. Muchas gracias por su atención, y si Camilo, ¿quieres hacer alguna pregunta o alguien interesado? Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Ha sido una tremenda presentación que nos ha dejado muchos desafíos para el desarrollo de la prevención de la trombosis profunda, así que sin ningún problema podemos dejar abierto el micrófono y el chat para poder resolver alguna duda puntual en relación a esta presentación. Por mientras, doctor, le pedimos dejar de compartir su pantalla para consultarles a nuestros participantes si tienen alguna duda, y si es que no, vamos ya de paso con la segunda presentación a cargo de el doctor Martínez. En esta oportunidad voy a presentar su pantalla de esa presentación, así que por mientras le pedimos al doctor Ricardo Martínez que si es que lo desea, doctor Ricardo, no tengo ningún problema en personalmente ir avanzándole su presentación. No sé, o prefiere usted. Es igual, yo no tengo con el fondo de diapositiva, pero bueno, tengo esta presentación. ¿Me escuchan bien? Perdón. Buenas tardes a todos. Perfectamente, doctor. No hay ningún problema y empezamos entonces con su presentación. Antes me gustaría presentarlo a todos nuestros queridos asistentes. El doctor Juan Echeverry es médico especialista en medicina crítica de la Universidad Autónoma de Puebla, México, director del Hospital Español de México, miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, quien presentará sobre la importancia y estrategias para la adherencia a las guías vigentes de tromboprofilaxis. Doctor, sea cordialmente bienvenido a esta presentación. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes a los colegas, a todos los que están conectados, y es un gusto estar con ustedes aquí comentando estos aspectos de la tromboprofilaxis que son tan importantes. Bueno, pueden ver ahí esta imagen donde la ISTH pues, nos ha compartido desde hace algunos años, en donde pues, nos dice si se va a hospitalizar, nos se pregunta si se piensa en trombosis, ¿por qué 1 de 4 personas muere por causas relacionadas a coágulos? ¿Por qué la número 1 de las muertes prevenibles en el hospital, es decir, la tromboembolia pulmonar, y 1 a 3 de las principales causas de muerte cardiovascular se relacionan con coágulos? Y ven ustedes, el 60% de los casos de enfermedad tromboembólica venosa ocurren durante o después de la hospitalización. Bien, estos son los objetivos que pienso yo cubrir en esta plática con ustedes y que está en relación a la importancia. Hay criterios de seguridad y calidad en la atención hospitalaria que consideran a la enfermedad trombólica venosa como algo a prevenir,
hay guías de tromboprofilaxis, hay estadísticas de esta enfermedad en cuanto a incidencia y evidencia de la falta de la tromboprofilaxis, complicaciones de no prevenir la enfermedad trombólica venosa, los costos que ya mencionó algo el doctor Echeverri con toda la razón, y las conclusiones. Este es un artículo que salió ya hace algunos años, donde nos dice que el tromboembolismo venoso es considerada la causa de muerte más prevenible relacionada a enfermos en hospitales en los Estados Unidos. Más de 12 millones de enfermos, o casi una tercera parte de las altas hospitalarias, son clasificadas en elevado riesgo de enfermedad trombólica venosa. La tromboprofilaxis sustancialmente reduce la incidencia de la enfermedad en estos enfermos. Sin embargo, muchos enfermos en riesgo de enfermedad trombólica venosa no reciben cualquier tipo de tromboprofilaxis o es proporcionada de manera inapropiada, y esto definido como un tipo incorrecto de tromboprofilaxis en una dosis incorrecta por una duración insuficiente. Entonces hay varios puntos en donde estamos fallando desde el punto de vista de la tromboprofilaxis. En este otro artículo, como indicadores de calidad para la hospitalización y cirugía en ancianos vulnerables, vean ustedes, dentro de los 30 indicadores de calidad está la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa en cuanto al cuidado hospitalario general. Otro artículo que nuevamente resalta la importancia de la tromboprofilaxis y son estrategias de seguridad en los enfermos que deben de adoptarse cuanto antes. Y la última dice intervenciones para mejorar la profilaxis del tromboembolismo venoso. Entonces, pues vamos resaltando los aspectos de la importancia en relación a esta enfermedad. Este es un estudio por muchos de nosotros ya conocidos, el estudio ENDORS, estoy señalando aquí, en donde se analizó los enfermos en riesgo de acuerdo a las guías de la ACCP, las guías que estaban del 2004, los enfermos de estos en riesgo que recibieron algún tipo de tromboprofilaxis, y se dividen en quirúrgicos y médicos. Y vean ustedes, en el ENDORS a nivel mundial, en 31 países, se reportó casi 2/3 partes de ellos, enfermos quirúrgicos en riesgo y que estaban recibiendo la profilaxis. O sea, 1/3 parte de ellos no. Y de enfermos médicos, apenas el 40% estaban recibiendo profilaxis para enfermedad trombólica venosa. Si nos vamos a las columnas del medio, esto es lo que saqué yo de México en relación al ENDORS global. Aquí teníamos una profilaxis menor en enfermos quirúrgicos y un poco mayor en enfermos no quirúrgicos, 52%. Y después repetimos este estudio en la República Mexicana y es muy parecido al resultado de ENDORS global. 58% los enfermos quirúrgicos, de acuerdo a las guías de la ACCP, recibieron tromboprofilaxis y mucho menos los enfermos no quirúrgicos. De tal manera que lo que se sigue mostrando es que hay un porcentaje no despreciable de enfermos que aún con riesgo, y como decía el doctor Echeverri, hacer una evaluación con una escala de riesgo, siguen sin recibir la tromboprofilaxis. Entonces, esa es la importancia, que está dicho o se reporta como un indicador de calidad y seguridad y no lo estamos haciendo de manera correcta. En este trabajo que hizo un compañero acá en México, muy interesante el título que le puso Hospitales enfermos o pacientes enfermos. Se puede analizar enfermos con bajo riesgo de enfermedad trombólica venosa, moderado o alto y muy alto. Y vean ustedes, 53 enfermos, es decir, de este número, 53 no recibían ningún tipo de profilaxis, o por lo menos profilaxis adecuada. Apenas el 26.4% de los enfermos sí recibieron una profilaxis adecuada. Y ese es en el grupo de muy alto. Pero si nos vamos al anterior de alto también, apenas el 9% de enfermos en alto riesgo de enfermedad trombólica venosa estaban recibiendo la profilaxis correcta para la enfermedad trombólica. Este es un estudio también interesante, seguramente por muchos conocidos, cómo se van agregando factores de riesgo a los enfermos que están ingresados en los hospitales. Y conforme se agrega un riesgo, pues esto va incrementando la probabilidad de que se presente aún más la enfermedad trombólica venosa. Si nosotros analizamos
la primera parte donde se describe al enfermo que está hospitalizado, pues ya en ese momento tiene un 65% de riesgo ajustado de enfermedad tromboembólica venosa. Pero si además está hospitalizado, tiene algún tipo de cáncer, quizá con falla cardíaca, o colocado un catéter venoso central o un marcapaso, pues este riesgo se va incrementando hasta un 74%. Entonces, ¿cuántos enfermos que tenemos en los hospitales pueden reunir 1, 2 o 3 más factores de riesgo para la enfermedad y no estamos haciendo lo correcto en prevenir? Desde el punto de vista el número de casos anuales y seleccionados como eventos adversos, pues en este trabajo también interesante, vean ustedes, en países de alto ingreso, 3.9 millones de eventos adversos anuales, junto con otros que es una infección del tracto urinario relacionada a catéteres o caídas en los hospitales. Vean ustedes, el tromboembolismo venoso es el que ocupa el primer lugar. Y en países de bajo ingreso, de mediano ingreso, hasta 6 millones de eventos adversos ocurren al año en los hospitales. Ahora, la incidencia en la tasa de eventos adversos entre estos dos hospitales, vean ustedes, 3.3 millones en países de alto ingreso contra 3 en países de mediano o bajo ingreso. Entonces, es un evento adverso que debe prevenirse si nosotros hacemos las cosas correctamente. Otro trabajo interesante y que ahora analiza lo que puede costar en relación a días en exceso de estancia en los hospitales, a los cargos hospitalarios en exceso y a la mortalidad también en exceso por embolismo pulmonar postoperatorio o trombosis venosa. El exceso de días se va a 5.36 días más de hospitalización con una P significante. El costo de la atención cuando ya desarrollaron la enfermedad puede llegar casi a los $22,000 con una P significante. Y el exceso de mortalidad es 6.56% también con la P significante. Entonces, tanto datos desde el punto de vista económico como de mortalidad son importantes cuando nosotros no hacemos prevención y se presenta la enfermedad trombólica venosa. Otros datos en cuanto a mortalidad, cuando recibieron tromboprofilaxis versus no tromboprofilaxis. El infarto agudo del miocardio, con una P significante en aquel grupo que no recibió tromboprofilaxis, se elevó la mortalidad. En el EB6 isquémico no fue significante, pero en falla cardíaca, en cáncer y en neumopatía severa sí hay diferencia estadísticamente significante en cuanto a mortalidad si recibían o no tromboprofilaxis. Ahora, analizando qué ha sucedido en el tiempo y por qué nosotros de alguna manera pues no nos adherimos a las guías de buena práctica clínica y que puede resultar en eventos como los que ya mencioné anteriormente. Este es un trabajo interesante de adherencia en el mundo a las guías del ACCP en cuanto a tromboprofilaxis después de una cirugía ortopédica. Sabemos que son enfermos en elevado riesgo de desarrollar una enfermedad trombólica venosa. Y vean ustedes, para el año 2000, es decir, siguiendo las guías del año 2000, vean ustedes, había una adherencia apenas en el 62% de los casos en este trabajo reportado. Para el año, para las guías, las séptimas guías de la ACCP, en el año 2004 se incrementó un poco de 0.62 o 62% a 70%. Pero vean ustedes, a partir de esa fecha ha venido hacia abajo la adherencia a las guías del ACCP o a algunas otras guías, en este caso del ACCP, en relación a enfermos ortopédicos operados y que no se siguieron las guías publicadas, y seguramente no es el caso en este trabajo, el reporte de cuántos enfermos desarrollaron un tipo de enfermedad trombólica venosa. Pero vamos viendo que la adherencia, a pesar de que ha venido incrementándose la evidencia del beneficio de la tromboprofilaxis, simplemente no se sigue en muchos casos. En este trabajo mismo, vean ustedes, analizaron diferentes países en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. Y bueno, yo pondría, por ejemplo, en México, siguiendo las
la séptima edición de las guías del ACCP, pues había una adherencia en el 81.8%. Pero cuando se analizó lo que ocurrió con las guías de la octava edición, ven ustedes la disminución importante de 81.8 a 15.4% con una P significante. El análisis que se hicieron de países en Europa, pues ellos sí, siguiendo las guías de la séptima edición, pues ellos tienen una muy buena adherencia. Vean ustedes, Hungría están reportando hasta un 100%. Algo hacen ellos que mejora esta adherencia. De tal manera que la tasa de adherencia global a las ediciones sexta es del 62%, a la séptima del 70%, pero a las guías de la octava edición apenas en un 42%. Nuevamente es otro análisis de la no obediencia, pudiera decirle así, con las guías clínicas incrementan el riesgo de complicaciones después de una cirugía de cadera o de rodilla en cuanto son reemplazadas. Aquí analizaron, es un estudio australiano, donde analizaron la adherencia a las guías de enfermedad tromboembólica venosa y también dio antibióticos o las combinadas. Y vean ustedes la adherencia de guías para enfermedad tromboembólica venosa, en general apenas un 35.3% en este reporte de Australia y Nueva Zelanda. Y pues menciona, aunque no es el motivo también, en cuanto a adherencia a las guías en el manejo de antibióticos, apenas 13.2%. De tal manera que no solo es una mala adherencia a guías de enfermedad tromboembólica venosa, sino también a otras que son publicadas por otras condiciones o patologías que se presentan en nuestros enfermos. De tal manera, pues, que las complicaciones que se presentan por no adherirse a las guías, vean ustedes, 95 contra 5%, con una P significante, es decir, más complicaciones de la enfermedad tromboembólica venosa cuando no se siguen las guías. Ahora, estar pendiente, estar alerta y practicar la tromboprofilaxis entre enfermos en un hospital de cuidados terciarios, pues también muestra lo mismo que los otros trabajos que he mencionado aquí. La evaluación y estratificación de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, vean ustedes, apenas en un 28.2% se realiza. Si de inicio no tenemos una evaluación de riesgo, pues entonces en consecuencia lo que hagamos sin dar la tromboprofilaxis, o a lo mejor damos una tromboprofilaxis pero de manera equivocada, pues entonces es la misma situación. Proporción de médicos que iniciaron tromboprofilaxis en enfermos en riesgo, sí, 83.5%, pero quienes siguieron las guías clínicas para eso, vean ustedes, apenas alcanzaría una quinta parte. Es decir, lo inician, pero no siguiendo guías, y bueno, no quiere decir que no lo hayan hecho bien en un buen porcentaje de ellos, pero finalmente seguimos demostrando, o se sigue demostrando, que no hacemos evaluación, que aunque empecemos la tromboprofilaxis, quizá lo estamos haciendo de manera incorrecta, porque sobre todo, pues es bueno en ocasiones seguir las guías. Hay gente que puede tener experiencia y bueno, de acuerdo a su experiencia, hacer un correcto manejo de la tromboprofilaxis. Barreras contra la práctica de la tromboprofilaxis y que han encontrado y que son motivo de no adherirnos a esta tromboprofilaxis. Falta de conocimiento en un 30.8%. Muchos médicos, sobre todo cirujanos, casi en un 40%, es el motivo de que no inicien la tromboprofilaxis, creen que van a sangrar. Una falta clara de indicación y contraindicación en un 28.2%. Falta de tiempo para considerar la profilaxis de la enfermedad trombólica debido a la carga de trabajo, que desafortunado sea eso, ¿no? Que no lo iniciemos porque estamos cargados de trabajo, casi en un 27%. O pensamos que se incrementa el costo al enfermo hasta en un 50%, pero ya vimos lo que puede costar si no iniciamos una tromboprofilaxis en cuanto a estancia en días en exceso, en cuanto a costos, porque ya no va a ir con una dosis profiláctica, va a ir a dosis terapéuticas, que son dosis mayores y el costo se incrementa, o tenemos que hacer una tomografía o una angiotomografía de tórax, de pulmonar, para ver si no hizo una embolia. Entonces eso va a incrementar los costos. ¿Y cuáles son las estrategias para mejorar la práctica de la tromboprofilaxis? Pues seminarios y programas educacionales para incrementar la conciencia.
Esto lo hacemos con alguna frecuencia en México, pero no ha logrado penetrar como quisiéramos. Programas computarizados de evaluación y recomendación de la profilaxis. Ya mencionaba el doctor Echeverry que están ellos haciendo algo correcto, que está mencionado aquí adelante, en donde hay un análisis de todo enfermo que va a entrar a cirugía y se tienen listas de cotejo para evaluar ese riesgo y pues ponerse de acuerdo con el cirujano de cuándo es el momento para la tromboprofilaxis y formular guías localmente desarrolladas pues para la evaluación y estratificación del riesgo de la enfermedad tromboembólica venosa hasta pues es considerado de manera importante. Este es otro trabajo también donde se describe la tromboprofilaxis después de una cirugía ortopédica mayor, en donde se mejora la aceptación o la obediencia de las guías de práctica clínica. Y ellos dicen, sin tromboprofilaxis, los eventos tromboembólicos pueden ocurrir en más del 20% de los enfermos, en más del 20%, puede ser hasta un 40% o más. La literatura ha demostrado que con el uso de la tromboprofilaxis eficaz, es decir, la tromboprofilaxis mecánica y o farmacológica, la correcta por tiempo, con dosis correctas por el tiempo correcto, es hablar de tromboprofilaxis eficaz. La incidencia de la enfermedad trombólica sintomática puede reducirse significativamente al 2.8% en casos de reemplazo de cadera y al 2.1% en reemplazo de rodilla. Y los indicadores, pues, es una orden correcta de tromboprofilaxis en la nota postoperatoria. Sí, el doctor Echeverry hablaba de la evaluación prequirúrgica o preoperatoria, pero también, pues, tener esa indicación en la nota postoperatoria. El tiempo de administración de la tromboprofilaxis, de acuerdo a las guías de práctica clínica, que ahí es donde quizá nos pueda ayudar mucho más. No quizá, yo creo que correctamente las guías, si son 6 horas después u 8 horas después, de acuerdo a cada patología. Y la adherencia a la tromboprofilaxis posterior a la alta hospitalaria. Alguno de estos enfermos se tiene que ir a casa todavía con esta tromboprofilaxis. Entonces, pues implementación de estrategias de mejora, pues en la comunicación de la importancia de cada indicador y la evidencia que la soporta, es decir, toda esta información que estamos manejando sirve de soporte para que nosotros los médicos entendamos la importancia de la tromboprofilaxis. Una creación de lista de cotejo postoperatoria, ya mencionaba el doctor Echeverry, insisto, en que desde antes a ellos les está ayudando, eso es interesante y puede ser muy bueno. Distribución de material impreso con indicaciones de la adecuada formulación. Nosotros en el Hospital Español tenemos un comité de tromboprofilaxis que trabaja pues prácticamente diariamente una persona en encontrar nuestros enfermos ingresados, quién está con riesgo y qué riesgo dentro de esa evaluación tiene para que se tenga a su vez la mejor tromboprofilaxis. Retroalimentación en casos de no adherencia, ya mencionaba el doctor también, pues que ellos se juntan para discutir de manera correcta, proactiva, crítica, constructiva, pues de lo que hicimos mal y mejorarlo. Y educación del equipo de enfermería, es un personal que nos puede ayudar bastante bien en el manejo de la tromboprofilaxis y también no olvidar al enfermo y a su familia, porque hay que recordar que hay preferencias de ellos, hay valores que deben considerarse cuando nosotros iniciamos y la tromboprofilaxis y sobre todo cuando se van a casa, que es necesario. En este trabajo ven ustedes a través de estas estrategias que implementaron, la orden médica de tromboprofilaxis, la nota posquirúrgica se incrementó de manera significativa. El tiempo de administración de la tromboprofilaxis también se incrementó de manera importante y con efectividad en el resultado. Y también vean ustedes, la tromboprofilaxis continuada en casa también se incrementó a través de estos programas. Finalmente, ya para terminar unas diapositivas, dice, ¿por qué los médicos no siguen las guías prácticas? Pues hablan de una estructura para mejorar esto y se puede analizar diferentes guías reportadas a nivel mundial, como es cuidado preventivo, como son guías prácticas, tratamiento de la obesidad y así diferentes. Y vean ustedes hasta la columna del lado derecho. El porcentaje de no estar al tanto o consciente de las guías. En cuidado preventivo, un 84%. Es impresionante lo que puede ocurrir ahí de no estar al tanto o pendientes, con conciencia de que hay guías que nos pueden ayudar cuando no tenemos el conocimiento
o cuando pensamos que nos puede ayudar una guía, pues no lo hacemos. Por ejemplo, en infección del tracto urinario está un 74% de no conciencia de que hay guías que nos pueden ayudar. Y así sucesivamente. Es decir, esto de las guías de tromboprofilaxis no es mejor en otros tipos de patologías en donde existen guías de buenas prácticas clínicas. En este mismo trabajo analizan diferentes formas de cuál es el motivo por el que no nos adherimos a las guías de práctica clínica. Las barreras. Puede haber barreras en cuanto al conocimiento, porque no estamos familiarizados. ¿Y por qué no estamos familiarizados? Porque hay mucha información y de pronto nos sobrepasa esta información. No tenemos el tiempo necesario para estar informados o no tenemos acceso a las guías, que eso puede ocurrir en algunos sitios. Pero también falta de conciencia por lo mismo, por volumen de información, por el tiempo necesario para estar informado y por no tener accesibilidad a las guías. También puede haber barreras de comportamiento y de actitud, y estas de comportamiento pueden influir también en las barreras de actitud. En cuanto a barreras de actitud, por ejemplo, falta de acuerdo con las guías específicas, de acuerdo a que estas guías tengan también la forma de que interpretan la evidencia, lo que pueda ser aplicable a los enfermos, quizá no hay costo-beneficio o falta de confianza en el desarrollador de las guías. O también falta de acuerdo con las guías en general, por ejemplo, porque dicen, pues esto lo ponen como una receta de cocina y no es así. Bueno, si la persona tiene experiencia, bueno, pues sí, él le ayudará esta experiencia para decidir y no seguir una receta de cocina. Pero también puede ser demasiada rigidez en su aplicación o un reto a la adherencia o falta de expectativa, de esperanza, porque el médico cree que el rendimiento de la guía no es la correcta y así sucesivamente. Y en cuanto a comportamiento, pues hay barreras externas, factores del enfermo, como les decía, las preferencias de los enfermos con las recomendaciones de las guías pueden influir en la decisión de cómo seguir o cómo realizar la tromboprofilaxis, o factores de las guías, por ejemplo, las características de las guías o la presencia de guías contradictorias. De pronto, pues ver una guía que dice que hay que usar tal medida farmacológica en este caso y otra guía que puede referirlo de manera diferente. Y pues aquí es un sistema de recordatorios simples que mejora la tasa de tromboembolismo venoso y reduce los eventos trombóticos de enfermos hospitalizados. Aquí es un trabajo que se analizó la enfermedad tromboembólica venosa y la tasa de hemorragia y se compararon un antes y después de la implementación. Los resultados en enfermos médicos y quirúrgicos, vean ustedes, perdón ustedes, $42.8% antes, hasta un 60% subió después de que recibieron la adecuada tromboprofilaxis en evitar la enfermedad tromboembólica. En enfermos médicos fue 51 antes contra 68 después, una P significante. En enfermos quirúrgicos 48 contra 61, una P significante. Menor número de enfermos con diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa, 1.1 contra 0.3, una P significante. Tendencia a menor número de hemorragias, de 1.1 a 0.6, una P no tan significante, bueno, una tendencia. De tal manera que la presencia de un recordatorio electrónico, nosotros lo tenemos implementados en el hospital, ¿verdad? De que nos dice, este enfermo tiene riesgo tal, pues entonces nos hace un recordatorio para iniciar la tromboprofilaxis. Entonces, esta es una estrategia que nos puede ayudar cuando se tenga esa posibilidad de tener los recordatorios en los expedientes electrónicos de los enfermos. Y pues algo que hemos hecho en el hospital, pues ya les decía, tener un comité de tromboprofilaxis en donde los integrantes del comité, pues hay un hematólogo, un cardiólogo, el departamento calidad, un médico intensivista, el director, subdirector del hospital, y así sucesivamente. Hacemos sesiones periódicas, damos información de los resultados en indicadores por servicio, mensuales y anuales, y esto lo consideramos como indicador. Este es un ejemplo, esto es lo que nos reporta diariamente una persona que evalúa a todos los enfermos que están ingresados,
y nos dice en este caso que el enfermo que estaba en el cuarto 7102 pues pone yodo radioactivo. Ese es el motivo que dio el médico para no iniciar tromboprofilaxis. No hay explicación para eso que pudiera hablar el no iniciarlo. Pues en el 7145 dice drenajes aún hemáticos, probablemente mañana inicien noxaparina, y así sucesivamente. Es una información que tenemos diariamente de nuestros enfermos ingresados en el hospital. Y esta es otra forma de llevar nuestra estadística. Vean ustedes, medicina interna, en enfermos en alto riesgo, pues el 100% estaban con tromboprofilaxis, de acuerdo a las guías que usamos y de acuerdo a la escala de evaluación que usamos, y pues muy alto, un 78%, que esto pues hemos venido logrando, hemos venido incrementando en el inicio de la tromboprofilaxis de manera correcta. De tal manera que concluyo con que es muy importante para nosotros, o para mí, el tener comités ad hoc en relación a la enfermedad trombólica venosa, la difusión de los programas de mejora continua con indicadores de calidad y seguridad que estamos pues dando a conocer a nuestra comunidad médica, el monitoreo de retroalimentación, la capacitación del personal médico y también a enfermos y familiares. Y tenemos un video en un canal local, un canal interno en el hospital, donde se pasa una cápsula de unos minutos donde se le avisa, se le notifica al enfermo y o familiar o acompañante pues de la enfermedad trombólica venosa, y pues al inicio le decimos: pregunte usted a su médico si tiene riesgo de enfermedad trombólica venosa, y si lo tiene, qué es lo que va a hacer. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, estimado doctor Ricardo. Tremenda presentación orientada a estos desafíos relacionados con la trombosis venosa. Reciba todo nuestro gran aprecio junto al doctor Juan Echeverri, que ya han realizado 2 tremendas presentaciones llenas de actualización. Vamos a avanzar en nuestro programa invitando al doctor André Malabasi para que pueda abrir su pantalla y cámara mientras el doctor Ricardo está dejando de compartir pantalla. Pero también quiero recordarles a toda nuestra audiencia que tenemos sorteos. Tenemos muchos premios para todos los que están aquí presentes. Especialmente voy a compartirles 4 premios que se van a sortear una vez finalizado este programa. El primero es el acceso gratuito por 30 días para este gran proyecto del instituto llamado Vive Sano Prime, una plataforma que te ayuda a aprender y recordar todo lo relacionado con la anatomía, fisiología, fisiopatología. Podrás encontrar más de 300 modelos disponibles relacionados con distintas partes del organismo, quizzes, procedimientos clínicos, y esta metodología ya está disponible en muchas de nuestras certificaciones. Por otro lado, el segundo premio que tenemos en calidad de sorteo son una serie de ebooks que tenemos disponibles para ustedes, ebooks realizados por el instituto que les van a permitir seguir aprendiendo de una manera visual y audiovisual relacionados con el aprendizaje en estos ejes temáticos tan interesantes relacionados con la nutrición. Así que estén atentos para el final de este viaje tan interesante, de este gran webinar de trombosis venosa profunda. Doctor Malabasi estará por ahí, lo invitamos a abrir su cámara. Yo le voy a mandar una invitación en este preciso momento para que pueda acompañarnos en esta parte del webinar. Vamos a solicitar inicio de video y también vamos a solicitar. Muy bien, doctor. Ahí está con ustedes, estimado doctor André Malabasi. Bueno, mientras él carga su presentación, yo procedo a realizar su presentación y también recordarles a todos nuestros asistentes de que esta presentación será traducida al español. Para poder habilitar esta opción tienen que hacer clic en el botón de interpretación y seleccionar
el canal correcto. En este caso, nuestra traductora Valentina Cerda va a ser la encargada de realizar la traducción simultánea de la presentación. Muy bien, para finalizar con nuestras presentaciones, dejo con ustedes al doctor André Manavasi, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Sao Paulo, así director técnico de salud y coordinador de ginecología del Centro de Referencia para la Salud de la Mujer, Hospital Pérola Brinton, coordinador de obstetricia del Hospital do Servidor Público Municipal de Sao Paulo, quien presentará sobre la importancia de la prevención en trombosis venosa profunda para pacientes sometidos a cesáreas, ejemplo exitoso de la implementación de protocolos. Estimado doctor, cordialmente bienvenido a este gran webinar de prevención de trombosis venosa profunda. Buenas noches, profesor Camilo, estimado Camilo. Sinto-me lisonjeado, muito feliz de estar com colegas tão importantes, professor Dr. Juan, professor Dr. Ricardo, meu querido amigo que está conosco, Luiz Cortés, Carlos, Diana, tantas pessoas que nos ajudam a falar sobre um tema tão relevante, tão importante, que é este do tromboembolismo. Eu agradeço aqui pessoalmente aos esforços da Cardinal Health por promover este debate internacional, este debate entre tantos irmãos da América do Sul, para que possamos unir forças, aprender com os nossos vizinhos e conseguirmos caminhar juntos nesta empreitada que é reduzir tanto a ocorrência dos fenômenos tromboembólicos, fazer a prevenção primária como a prevenção secundária desta doença que é totalmente prevenível e também letal. Estes, então, são aqui as minhas formações e gostaria de falar hoje à noite da importância da prevenção da trombose venosa profunda e, por conseguinte, do tromboembolismo pulmonar em pacientes submetidas à cesariana. Um exemplo nosso aqui do Brasil, onde nós fizemos um protocolo que ajudou aos colegas obstetras a fazerem a profilaxia primária e secundária desta ocorrência. O Brasil é um país grande, é um país onde 55% dos partos são por cesárea. Infelizmente, estamos entre os campeões do mundo em taxas de cesáreas. E, sabidamente, a cesárea é um parto que aumenta por si só o risco de trombose. Então, quando nós criamos no Brasil, eu tive a oportunidade de ajudar na criação da Comissão Nacional de Trombose na Mulher, da nossa sociedade chamada Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, o nosso objetivo foi divulgar e conscientizar o corpo clínico de cada maternidade sobre os riscos e consequências do tromboembolismo venoso. Também insistimos muito para que cada maternidade tivesse a instalação de um próprio protocolo de prevenção de tromboembolismo venoso, que aqui no Brasil chamamos de Comissão de Prevenção de TEV, ou CPTEV. E, por fim, não adianta nós alertarmos os colegas dos riscos, nós utilizarmos um protocolo oficialmente, se este protocolo não é seguido de forma integral ou se ele está apenas no papel. Precisamos ter certeza que este protocolo está sendo aplicado nas mulheres que realmente têm risco de trombose. Então, vem a auditoria para a avaliação se este protocolo está sendo utilizado. Por que isso?
Porque o tromboembolismo venoso na gestação é uma morte invisível. As mulheres que têm trombose na gravidez estão morrendo, mas nós não estamos fazendo o diagnóstico de tromboembolismo. Porque muitas vezes estas mulheres não são submetidas a estudo necroscópico. Na verdade, no Brasil, como em outros países do mundo, outros países da América Latina, é uma minoria de mulheres que, quando morrem na gravidez ou puerpério, são submetidas a um estudo necroscópico. No Brasil, em torno de 5% dos casos de morte materna se faz estudo necroscópico. Então, é aquela história típica, aquela história clássica, onde uma parturiente tem um quadro dramático de hemorragia, tem uma hemorragia do terceiro período, um descolamento prematuro de placenta, abruptio placente, ou tem uma placenta prévia sangrante, uma rotura uterina. E esta paciente com este quadro hemorrágico, apesar de estar recebendo hemoderivados, estar recebendo transfusão sanguínea, estar recebendo reposição de volume com cristalóides, esta paciente, ela, depois de algumas horas, morre. E nós achamos que ela morreu de hemorragia, quando, na verdade, se esta mulher, agora, esta paciente que infelizmente morreu, for submetida a um estudo necroscópico, veremos que ela morreu por uma embolia maciça. Claro que ela teve o sangramento, mas o sangramento é um grande indutor, é um gatilho para que ela faça, então, a embolia maciça. Da mesma forma, nós temos a infecção puerperal. É aquela paciente que faz uma cesariana, uma cesárea, ali 3, 4, 5 dias após a alta hospitalar, ela retorna com um quadro típico de endometrite. Esta paciente é internada para tratamento com antibiótico terapia parenteral, endovenosa, e ela morre. E nós vamos atestar, vamos escrever no atestado de óbito que ela morreu por septicemia, por choque séptico, uma endometrite causada por uma cesariana, uma infecção hospitalar que evoluiu para um choque séptico. Quando, na verdade, na maioria das vezes, ela realmente teve essa infecção puerperal, mas a infecção, ela anda de braços dados, ela anda junto com o tromboembolismo. Então, ela precisaria estar internada, recebendo antibiótico e também recebendo a tromboprofilaxia. Assim como aquela paciente que sangrou. Aquela paciente que sangra, se ela tem um sangramento ativo, ela precisa receber a profilaxia mecânica, uma vez que a profilaxia farmacológica é contraindicada. E nós sabemos que mesmo as mulheres saudáveis, com uma boa reserva funcional, as atletas, mesmo as melhores, do ponto de vista de saúde, têm tromboembolismo venoso, como Serena Williams, que quase morreu no puerpério por uma embolia pulmonar. E a ginecologia está acordando para estas ocorrências. Isto gerou uma crise na ginecologia que iniciou-se na ginecologia oncológica. Dos tumores ginecológicos, o câncer de ovário é o tumor mais trombogênico. Aqui eu fiz um resumo desse paper mostrando que 3% das mulheres com câncer de ovário, quando recebem o diagnóstico de câncer de ovário, já estão com tromboembolismo venoso, TVP ou embolia pulmonar. 17% destas mulheres, quando fazem a cirurgia para citohistoredução, aquela cirurgia ampla para remover o máximo possível de tecido tumoral, 17% delas terão tromboembolismo venoso. Depois, durante o tratamento quimioterápico, quimioterapia intraperitoneal, quimioterapia venosa, quimioterapia adjuvante, 27% delas terão tromboembolismo venoso. E se nós fizermos a tromboprofilaxia de forma adequada, nós reduzimos em 78% a ocorrência dos fenômenos tromboembólicos. Portanto, o tromboembolismo venoso é uma doença frequente, é uma doença que
democrática, ela pega a todos nós, independentemente da etnia, sexo, religião, status econômico, e é uma doença prevenível, que quando não é letal, pode deixar graves sequelas, como esta jovem, que teve este quadro grave de trombose venosa profunda, uma trombose proximal na veia femoral esquerda, um quadro chamado de flegmásia, com aumento importante do membro, não só a redução do retorno venoso pela trombose, como este aumento de edema tecidual leva a uma diminuição de perfusão arterial. E este é um caso no qual, se a cirurgia vascular não consegue prontamente desobstruir esta trombose, é uma paciente que evoluirá com a famosa síndrome pós-trombótica. Um membro para sempre aumentado, com úlceras venosas de difícil cicatrização e um quadro doloroso e com diminuição da sua própria autoestima. Ou como este caso, uma imagem cedida para mim pelo colega Alcides, um cirurgião vascular bastante atuante aqui em Brasília, na capital do Brasil, uma embolia pulmonar maciça. Quando temos um quadro como este, não há mais o que seja feito. Aonde foi a falha para chegarmos nesta embolia maciça? Foi na ausência da identificação de riscos, porque certamente esta pessoa tinha riscos importantes para fazer uma embolia pulmonar maciça. Então, a dica é prevenir ao invés de esperar para tratar. A gravidez por si só é um estado de pró-coagulação. A grávida ela tem aumento de vários fatores de coagulação, fator 8, 7, fator 10, fator de von Willebrand, aumento do fibrinogênio, aumento do inibidor do ativador do plasminogênio, aumento dos fragmentos de protrombina e diminuição do anticoagulante endógeno, que é a proteína S. Então, quando olhamos a cascata da coagulação, aquele modelo teórico descrito pelo professor Robert Gwyn Macfarlane em 1961 na Lancet, em 1º de maio de 61, o professor Robert Gwyn Macfarlane mostrou que quando eu leso o vaso, eu ativo a via extrínseca. Quando eu tenho estase, lentificação do fluxo, eu ativo a via intrínseca. E a grávida, ela tem a hiperativação da cascata da coagulação. Além disso, a grávida tem uma importante redução do retorno venoso, porque o útero comprimindo a veia cava leva a uma lentificação que ela é muito proeminente a partir de 28 semanas. Sendo assim, a grávida tem a famosa tríade de Virchow na sua plenitude. A grávida tem todos os componentes da tríade de Virchow, onde são necessários apenas 2 dos 3 componentes para fazer o trombo, mas a grávida, a mulher embaraçada, tem os 3 fatores de risco. Ela tem estase venosa, ela tem hipercoagulabilidade, porque o estriol produzido pela placenta fetal agirá no fígado materno, aumentando os fatores de coagulação e reduzindo a proteína S, os anticoagulantes. E ela tem lesão endotelial, tanto na nidação do blastocisto na decídua, como na remodelação endovascular das artérias útero-espiraladas, na primeira e na segunda onda de invasão trofoblástica, e ela tem lesão endotelial no parto, quando acontece a dequitação, quer seja pelo mecanismo de Bodelock, quer seja pelo mecanismo de Schultz, e pior ainda, ela terá lesão endotelial se for um parto operatório. De forma que a gravidez por si só aumenta 4 a 5 vezes o risco de trombose, e o puerpério aumenta 20 vezes. O tromboembolismo venoso acontece nos 3 trimestres da gestação, mas o pico, o ápice, o clímax deste fenômeno é no puerpério.
geralmente quando a mulher está desprotegida, porque aquela grávida que tem alto risco para trombose, que está usando uma heparina de baixo peso molecular, enoxaparina, dalteparina, fraxiparina, tinzaparina, quando esta mulher vai fazer a cesariana, nós suspendemos o anticoagulante. Se for dose profilática, 12 horas antes. Se for dose terapêutica, 24 horas antes. E eu demoro mais 12 horas depois da cesariana para reintroduzir o anticoagulante. Portanto, esta mulher fica 24 a 36 horas sem proteção. E é aqui, neste pico, que nós precisamos fazer a profilaxia mecânica. Claro que a profilaxia mecânica ela é muito bem-vinda antes e depois. Ela é coadjuvante, ela agrega benefício, ela não compete de forma nenhuma com a anticoagulação farmacológica, mas ela pode ser usada em quem está com risco de sangramento, ela pode ser usada em quem fará uma cirurgia, e a grávida que tem risco para trombose, eu sou obrigado a utilizar a profilaxia mecânica. Portanto, prevenir é melhor que remediar. O tratamento e a prevenção da trombose por via farmacológica, ele é custoso, ele é caro, ele é doloroso, ele é arriscado, porque 2% das mulheres que utilizam heparina de baixo peso molecular em dose profilática têm sangramento grave, sangramento intracraniano, intraocular, retroplacentário, retroperitoneal. Todas as sociedades internacionais que lidam com este tema de trombose e hemostasia reconhecem que, se eu for fazer uma profilaxia farmacológica, eu devo utilizar a heparina de baixo peso molecular. A varfarina é de uso excepcional. Eu só uso a varfarina em grávidas com prótese metálica e sempre escapando do período de embriogênese de 6 a 14 semanas e também escapando do período após 36 semanas, porque a varfarina passando a placenta causará a anticoagulação do feto e pode causar hemorragia no sistema nervoso central fetal. Os anticoagulantes orais diretos, a rivaroxabana, a pixabana, dabigatrana, edoxabana, são proscritas essas medicações tanto na gravidez como na amamentação. E por fim, a fundaparina, ela só é utilizada se nós temos uma complicação com a heparina, que é a trombocitopenia imune induzida pela heparina. E os ingleses nos ensinaram que 79 a 89% das gestantes hipoérperas que morrem por trombose, que morrem por embolia pulmonar, tem pelo menos um fator de risco identificável. Portanto, é obrigação de nós, médicos, nós da equipe de enfermagem, nós da equipe de fisioterapia, estarmos atentos aos fatores de risco. Sempre avalie o risco de TEV. Este risco ele é dinâmico. Ele deve ser avaliado em todas as consultas de pré-natal. Este risco deve ser avaliado na internação para o parto. Deve ser avaliado durante o parto, deve ser avaliado imediatamente após o parto e deve ser avaliado na alta da maternidade. O ICOG coloca várias indicações para a profilaxia farmacológica, mas coloca uma indicação que é muito importante e muito subutilizada por nós, que temos já evidência científica suficiente para recomendar a compressão pneumática intermitente em mulheres que serão submetidas à cesariana. Todas as mulheres que serão submetidas à cesariana devem receber tromboprofilaxia mecânica, porque este efeito do compressor pneumático intermitente associado às fundas, associado às meias compressivas, faz este mecanismo de ordenha, impedindo a estase sanguínea e também diminuindo a resistência à proteína C ativada, aumentando a fibrinólise.
O CHEST, o Colégio Americano de Cirurgiões Torácicos, coloca fatores de riscos maiores e menores para indicarmos a profilaxia, mas realmente é no protocolo do Royal College aonde nós, do Brasil, nos baseamos para adaptarmos o protocolo da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Por quê? Porque no Reino Unido, todas as mulheres que morrem por embolia, todas as mulheres que morrem durante a gravidez e puerpério, todas as mortes maternas obrigatoriamente são submetidas a estudo necroscópico. E o NHS, o Sistema Nacional de Saúde britânico, fez esta avaliação minuciosa com uma regressão logística e pontuou os fatores de risco. Então existe uma pontuação e esta pontuação vai originar uma somatória. Se a pontuação do score do Royal College for 4 ou mais pontos, se institui a tromboprofilaxia desde o início da gravidez. Se a somatória for de 3 pontos, se faz a profilaxia a partir de 28 semanas. Por que 28 semanas? Porque é quando a compressão útero-caval é mais proeminente. E se a somatória for de 2 pontos, fazemos a tromboprofilaxia por 10 dias no pós-parto. Graças a esta atuação, escrevemos o protocolo da Febrasgo, tanto para trombofilias como para tromboembolismo, e hoje nós temos uma nova diretoria. Hoje eu sou o vice-presidente, inicialmente eu era o presidente, passei para a professora Venina, que tem feito um trabalho belíssimo, juntamente com outros colegas muito atuantes, e foi feita então uma adaptação do score do Royal College. Por quê? Porque o Royal College coloca 2 pontos para as cesarianas em trabalho de parto, e no Brasil nós deixamos a parturiente escolher que via de parto ela terá. Então, no Brasil, como na Colômbia, a mulher pode escolher que tipo de parto ela terá, e isso aumenta muito a nossa taxa de cesarianas. Então, se nós formos utilizar o score do Royal College ipsis literis, à risca, nós teremos uma super indicação, um overuse da anticoagulação profilática. Então, a terceira ênfase, a terceira dica é: adote um protocolo. Quando o risco de trombose, de tromboembolismo venoso é maior que o risco de sangramento com a medicação profilática, e qual é este risco de sangramento? 2% com a enoxaparina, nós usamos a profilaxia farmacológica. Quando o risco de sangramento ele é menor do que o risco de trombose, é menor que o risco de sangramento, é menor do que 2%, nós usamos a profilaxia mecânica, que é quase tão eficaz como a farmacológica, e as duas podem ser utilizadas concomitantemente. A profilaxia mecânica, ela é muito interessante porque a própria monoterapia com meias graduadas, de pressão graduada, reduz 66% o risco de desenvolver tromboembolismo venoso. Mas quando nós usamos como terapia adjuvante, nós temos uma amplificação adicional deste benefício. E o ideal é utilizarmos a meia compressiva juntamente com o mecanismo de ordenha, com a compressão pneumática intermitente, por um período mínimo de 48 horas e que esteja este equipamento ligado por pelo menos 80% do tempo. Portanto, não devemos esperar até o dia de amanhã. Precisamos estar com os olhos abertos hoje para o tromboembolismo venoso. Muitas graças, muito obrigado pela oportunidade e eu devolvo agora a palavra a você, Camilo. Obrigado. Muchas gracias, doctor, por la tremenda presentación. Han sido 3 presentaciones de altísimo nivel, donde todos hemos realizado un aprendizaje continuo, una actualización permanente por parte de nuestros 3 grandes expositores. Vamos a pasar ahora a la mesa redonda, donde nuestros estudiantes van a tener la posibilidad de realizar y plantear preguntas para nuestros 3 expositores. Hay una pregunta que ya está disponible en el chat. Siéntanse con la libertad de poderla responder cuando se las lea.
Y antes, comentarles que en este preciso momento vamos a estar liberando el link para participar de nuestros 3 grandes premios, el sorteo de una membresía para Vive Sano Prime, el segundo, un ebook de nutrición clínica, el tercero, un ebook de alimentación y nutrición vegetariana, y el cuarto, un ebook de alimentación complementaria BLW. 4 grandes premios para nuestros asistentes, y también recordarles de que van a tener acceso a su certificado de participación cuando puedan inscribirse en Vive Sano Academy y puedan registrar sus credenciales y finalmente darle clic al desarrollo de las 3 clases. Andrea Achucarro tiene una pregunta para los doctores. ¿Cuál es la razón por la cual las mujeres que tienen parto por cesárea tienen más probabilidad de desarrollar trombosis? Creo que esta está dirigida al doctor André Malavasi. Muito obrigado pela pergunta. A cesariana é uma cirurgia de médio porte, uma cirurgia que leva a uma importante desvitalização de tecidos, uma grande exposição de fator tecidual. O fator tecidual é uma glicoproteína de 40.000 kilodaltons que rapidamente ativa o fator 7, transformando o fator 7 em 7 ativado, que vai transformar a protrombina em trombina, transformando fibrinogênio em fibrina. É muito interessante, Camilo, porque se nós colocarmos as mulheres que fazem cesárea no score clássico do professor Caprini, o score de Caprini é um score universalmente utilizado. O professor Joseph Caprini, que hoje está com 80 e poucos anos, ele teve uma contribuição incalculável para a medicina ocidental com o seu score de Caprini. Existem outros, mas o score de Caprini é muito facilmente utilizável. E se nós colocarmos uma mulher que faz cesariana no score de Caprini, depois eu sugiro que todos façam esse exercício, verão que toda mulher que faz cesariana deveria fazer profilaxia farmacológica. Claro, nós não utilizamos o score de Caprini. O professor Joseph Caprini tem a intenção de um dia fazer um score modificado para gravidez, mas o score para gravidez é o score do Royal College, o score do CHEST. E por que a grávida que faz cesariana tem esse risco aumentado? O CHEST fez uma meta-análise publicada há 5 anos atrás, mostrando, foram vários estudos incluídos nessa meta-análise, mostrando que o aumento de risco da cesariana é 4 a 5 vezes maior o risco do que o próprio puerpério. Por quê? Porque esta paciente ela fica imobilizada, ela faz uma raquianestesia, ela tem congestão pélvica aumentada. Durante o ato intraoperatório, nós temos a formação de trombos. Infelizmente, muitos obstetras utilizam a eletrocirurgia, o bisturi elétrico, na coagulação mais do que deveriam utilizar mais o corte do que a coagulação. A coagulação ela deve ser utilizada de forma pontual. Então, este conjunto de fatores faz com que realmente a paciente submetida à cesariana tenha este aumento de fenômenos trombólicos. Além disso, o pós-operatório é doloroso. Ela faz ilho paralítico, ela tem obstipação, ela fica mais tempo no leito, ela demora mais para deambular, ela tem dor, e esta imobilidade aumenta também a estase. E aí é uma janela, Camilo, para nós lembrarmos da profilaxia mecânica. Muchas gracias, doctor, por esa respuesta. Tenemos una reflexión también de Catherine Figueroa y dice: es bueno inculcar en los equipos médicos la educación e información al paciente respecto a los procedimientos. En lo personal, hace años atrás me operaron y no me explicaron cómo era la forma de anestesia, por qué me tenía que colocar medias compresivas, etc. Pero es una buena reflexión que habla un poco sobre la importancia de transmitir esa información a nuestros pacientes. También hay otra pregunta o reflexión de María de Lourdes Reyes. Hola, a mi esposo le diagnosticaron problemas vasculares derivados de diabetes. Lamentablemente tuvo una amputación transtibial derecha.
tiene riesgo de sufrir una trombosis y debe utilizar medidas antiembólicas como prevención en su pie izquierdo. Doctor Juan Echeverry, ¿podría hacer una para usted? Muchas gracias. Usualmente somos muy cuidadosos con la utilización de medidas mecánicas en pacientes que tengan insuficiencia vascular de miembros inferiores. Es un caso frecuente, nos llegan a salas de cirugía, el paciente tiene úlceras. Por ejemplo, nada más esta semana tuvimos un paciente parecido con, digamos, un problema muy grave en una de las piernas. Entonces escogimos usar compresión neumática en la pierna que no tenía el problema y la otra la dejamos sin compresión, porque pues no sabemos los efectos que pueda tener la compresión pues en ya un miembro con problemas circulatorios tan serios. Entonces es como cada caso lo individualizamos. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Tengo otra pregunta que me ha llegado por interno sobre cuál es el rol de la nutrición en la trombosis, ya que sabemos por antecedente el rol que tiene la vitamina K, por ejemplo, y su relación con la warfarina. Entonces, desde el punto de vista alimentario, ¿creen que es importante reducir, por ejemplo, la ingesta de algunos alimentos como hojas verdes, o más bien mantener una ingesta habitual para evitar algún problema relacionado con la coagulación? ¿Puedo comentar algo, Camilo? Por supuesto, Sí. Es una gran pregunta, ya que Sí. mucho de nuestro público es nutricionista. Sí, en realidad, no encuentro yo motivo alguno para pensar en relación a la pregunta. No encuentro ningún motivo para condicionar modificaciones en lo que es nutrición en general. Claro que se conoce que hay interacción entre aquellos que toman antagonistas de la vitamina K, ¿verdad? Y estos tipo de alimentos verdes que hay que tener cuidado, y está en relación a la educación que hay que darle a la persona, al enfermo, que se le va a dar un anticoagulante, se va a ir a casa y se va con este tipo de anticoagulantes. Eso no sucede con otros, bueno, con los anticoagulantes directos es diferente, pero en este caso sí habría que educarlo en ese aspecto de cuánto, de qué alimentos sí pueden condicionar una modificación en la eficacia del anticoagulante. Entonces, en ese punto sí, pero en otros aspectos de la nutrición no tendría que pensarse en alguna cosa en relación a la nutrición como tal. Ahora, un poco en relación a la reflexión que hacía anteriormente, me permito hacer el comentario que ya hay trabajos en donde se habla del empoderamiento del enfermo o acompañante o familiar. Hay trabajos interesantes, no solo en anticoagulación, sino en manejo de insulina, donde a través de irlos capacitando, de enseñándoles, ellos pueden hacer ciertas modificaciones en el manejo, en la terapia o en la profilaxis de la enfermedad. Y por ejemplo, algo que comentaba es que nosotros estamos promocionando en el hospital que el enfermo, cuando llega a ingresarse, o desde antes, si va al consultorio del cirujano que lo va a ingresar o del médico que lo va a ingresar, pues entonces ya desde entonces le pregunte a su médico: oiga, ¿qué riesgo tengo yo de desarrollar una enfermedad trombólica venosa? Y si tengo riesgo, ¿qué es lo que se va a hacer para evitar que se presente eso? Entonces, si vamos nosotros preparando, capacitando, empoderando a los enfermos y o familiares, eso puede ayudarnos en evitar esta enfermedad. Ellos deben de participar en esta parte. Estoy seguro que se tendrán mejores resultados cuando ellos ya estén en el conocimiento. Hay un trabajo ya publicado hace algunos años, donde se analizó el conocimiento que tienen la gente que no es médico, o sea, los legos que decimos en México, de cuánto conocen de la enfermedad trombólica venosa. Y pues es en relación a diabetes, hipertensión, cáncer, que es un porcentaje mucho menor
de conocimiento. Y después, otra de las preguntas que hacen es qué condiciones o factores de riesgo favorecen la enfermedad trombólica venosa. Pues conocen el que tenga cáncer, el que un porcentaje bajo, el que se tenga que ingresar a un hospital, un porcentaje bajo. Todas esas cosas, como no las sabe la gente que se va a ingresar, pues hay que trabajar en eso precisamente, y eso puede ayudar mucho a que nosotros estemos más al tanto de la enfermedad. Camilo, posso só fazer uma consideração sobre a varfarina? A resposta do professor Ricardo foi muito completa, mas eu queria só comentar que a varfarina, ela inicialmente é utilizada como veneno de rato, uma medicação muito antiga, muito barata, salvou milhões de vidas. Há pouco tempo atrás era a única opção que nós tínhamos, via oral, e curiosamente, em torno de 40% a 50% das pessoas que usam a varfarina, ou Marevan, como chamamos aqui no Brasil, metade das pessoas estão em subdose, estão abaixo do nível sanguíneo adequado para aquela medicação, e mesmo assim é uma medicação que ela não foi, em termos de eficácia, superada pelos novos anticoagulantes. Então, esses novos anticoagulantes que nós temos, Rivaroxabana, Pixabana, Dabigatran, Edoxabana, que trazem esse conforto realmente porque não tem interação com a alimentação e não necessitam do controle sanguíneo de coagulograma, mas é importante nós falarmos para quem nos assiste que esses novos anticoagulantes não se conseguiu provar que eles são melhores, mais eficazes que a varfarina. Os estudos foram de não inferioridade. Então, a varfarina ainda é uma opção para muitas pessoas, uma opção importante. E para países que têm dificuldade realmente de ter uma saúde acessível para todos, nós não podemos deixar de utilizar a varfarina. Obrigado. Totalmente de acuerdo, doctor. No podemos dejar de utilizar este medicamento, y bueno, como comentaba usted y comentaba, nada más que hay que educar perfectamente y debe decirle cuáles entonces alimentos puede o no tomar para evitar alguna complicación. Excelente reflexión, totalmente. Vamos con las últimas respuestas. Dice así: entonces una paciente que tuvo un parto por cesárea y no tuvo esa prevención, ¿debería hacerse el estudio para saber si desarrollaría trombosis? De Andrea Achucarro. Perdón, Camilo, ¿puede repetir la pregunta? No consigo. La pregunta hace relación a si es que todas las mujeres que tengan cesárea, sí o sí habría que desarrollar el estudio para ver si es que se desarrollaria uma eventual trombosis? Sim, se eu entendi a pergunta, nós não devemos fazer uma busca ativa para buscar trombose. Então, a própria Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia contraindica o Doppler venoso de membros inferiores, contraindica a avaliação de dimerodê. Nós não vamos buscar através de exames. O que nós precisamos fazer, Camilo, isso sim é muito importante, é a avaliação do risco e fazer a profilaxia mecânica, porque a profilaxia mecânica ela é barata, ela é segura. Foi muito bem lembrado aqui que pacientes com isquemia, pacientes de idade, pacientes com infecção no membro é uma contraindicação, mas para a nossa população de mulheres embaraçadas, mulheres grávidas, via de regra, geralmente não existe nenhuma contraindicação. Então nós precisamos avaliar o risco e prontamente fazer a profilaxia. Isto sim é importante, muito mais do que fazer uma busca ativa, porque nós teremos um custo muito alto, teremos falsos positivos, falsos negativos, e a medicina fica impagável nesta situação. Então precisamos utilizar os recursos de uma forma racional, e aí sim, a utilização da profilaxia mecânica ela é custo-efetiva, como foi muito bem colocado no início pelo professor Juan Echeverri. Os custos de um fenômeno tromboembólico são altíssimos. Então, toda a nossa lógica, a medicina baseada em boas práticas, ela vai no sentido de fazer a prevenção para essas pacientes. Muchas gracias, doctor.
Aquí hay una pregunta que podemos ir fusionando. En el caso de pacientes con varices en las piernas, ¿qué medida de prevención sería mejor? Ese enfermo ya, esa persona ya tiene un factor de riesgo. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer la evaluación de riesgo, pues, para poder decir qué es lo que vamos a hacer. Si lo único que tiene es eso, ¿verdad? Y se hace, bueno, una evaluación, por ejemplo, por escala Caprini, pues seguramente tiene una calificación no tan alta, en donde a lo mejor no requiera, ¿cómo se llama? Algún tipo de medicamento. No lo puedo asegurar, depende de otras cosas asociadas. Pero también debe hacerse una evaluación de riesgo de hemorragia si es que vamos a usar está indicado, por ejemplo, un antitrombótico, algún medicamento para hacer prevención de enfermedad tromboembólica. Entonces, el hecho de que tenga la varice, habrá, insisto, que analizarse con otros factores de riesgo para decidir qué es lo que se va a hacer. Hay algún tipo de medidas que seguramente pues, especialistas, los angiólogos o cirujanos vasculares, bueno, pues pueden también darnos información de cómo ellos manejan a estas personas que ven con cierta frecuencia. Pero si esta persona pues está tomando algún estrógeno por alguna condición, de alguna manera su actividad física está restringida, pues seguramente le va a ir incrementando los factores de riesgo. Entonces habrá que decidir si esa evaluación pues llega a la necesidad de indicar algún medicamento para evitarle un evento de tipo trombótico. Excelente. Buenísimo. Y finalmente, ¿qué protocolo manejan para el uso de medias antiembolíticas en pacientes postoperatorios? Ese tema es muy interesante. Entonces, ¿cómo sería el enfoque? La primera cosa es que los pacientes llegan a la valoración de anestesia y se les debe de una vez realizar la escala de riesgo de trombosis. Es como el primer tema. En el registro de anestesia queda anotado qué riesgo tienen, un riesgo alto, medio o bajo. Luego, en el quirófano, usualmente para cirugía mayor abdominal, tórax, etcétera, estamos usando medias y compresión neumática. Usamos ambas cosas. Si la cirugía es, por ejemplo, cesárea, usamos en la mayoría de los casos medias antiembólicas, en algunos casos se usa compresión neumática también. Para el posoperatorio, si el paciente tenemos un estado de que va a estar acostado durante un día o 2 días antes de la deambulación, tratamos de usar medias y compresión, ¿cierto? Pero la mayoría de los pacientes van con medias directamente hacia la habitación. Muchas gracias, doctor, por esa respuesta. Con esto vamos terminando este gran webinar organizado por el Instituto Universitario Vivesano y Cardinal Health. Les pedimos a todos los asistentes que puedan ir completando el link en el cual se establece el sorteo y también una pequeña encuesta de satisfacción que es sumamente para nosotros muy importante ir definiendo en qué cosas siempre se puede ir mejorando. Ustedes saben que la mejora continua es fundamental para cualquier tipo de proceso, así que los invitamos a poder contestar esta encuesta que les dejo nuevamente en el chat. Les digo que muy pocas personas están participando, así que las opciones de ganar cada vez son mayores, así que los incentivo también para eso. Dejemos también todas las felicitaciones del mundo a nuestros 3 grandes expositores por su tiempo, por la presentación, y los invitamos a todos los asistentes a poder encender sus pantallas y podernos sacar una gran fotografía entre todos para poder recordar este bello momento en donde hablamos de temáticas tan importantes como la prevención en la trombosis profunda, con un enfoque bastante multidisciplinario, y resolvimos muchas dudas relacionadas con este eje tan importante para los profesionales de la salud, dejando grandes desafíos también en relación a la prevención,
al manejo de los costos también intrahospitalarios, a la prevención también de enfermedades intrahospitalarias, que es muy importante para todas las personas. Yo sé que hay más personas aquí conectadas que están pensando no si abrir o no sus cámaras. Los invito a poder registrar este bello momento en donde generamos un gran intercambio de saberes, tener la posibilidad de coincidir con, diría, los 3 mayores expositores a nivel latinoamericano de este tema. No es algo que se da todos los días, por lo tanto, a nombre de todo el instituto, le agradecemos nuevamente la participación del doctor Juan Echeverry, doctor André Malabasí, el doctor Ricardo Martínez, que se están dando este gran tiempo de poder divulgar conocimiento. Así que vamos entonces a la cuenta de 3 para sacarnos esta fotografía y recordar este hermoso momento de divulgación científica, de aprendizaje continuo y de poder compartir con profesionales de todas partes del mundo. Vamos entonces a la cuenta de 1, 2 y 3. Perfecto. Déjenme ir nuevamente con la fotografía. Perfecto. Queridos estudiantes, profesores, muchísimas gracias por su participación y convocatoria. Nos vemos para una próxima actividad y espero que sigan disfrutando este día. Nos vamos con el corazón lleno de poder tener a los mejores expositores junto a nosotros y le damos nuevamente las gracias por esta participación. Que estén muy bien.